El Seder de Pesaj. Para muchos es una cena familiar, una tradición muy antigua. Pero, ¿y si fuera mucho más que eso? Vamos a meternos de lleno a descifrarlo, a levantar las capas que ocultan el verdadero significado de este ritual. A ver, parémonos a pensar en esto un momento. ¿Y si esta cena, que se lleva repitiendo miles de años, tuviera un propósito que va muchísimo más allá de simplemente mirar hacia atrás y recordar? Pues ahí está la clave de todo. El Seder no es solo un álbum de fotos del pasado, es más bien un plano, una especie de mapa diseñado para experimentar la redención ahora, en el presente, y para proyectarla hacia el futuro. Muy bien, pues vamos a sumergirnos en ese plano oculto. Y todo, absolutamente todo, empieza con la propia estructura del Seder. La primera pista, y la más importante, nos la da su propio nombre. Seder, en hebreo, significa orden. Esto ya nos dice de entrada que aquí no hay nada al azar. Es una experiencia guiada, paso a paso, con una intención muy clara. Y esa estructura fundamental, que nos viene de los antiguos sabios en la Misná, una obra clave de la ley judía, se apoya en 4 pilares: beber 4 copas de vino, la obligación de hacer preguntas, el momento de contar la historia y, finalmente, el canto de alabanzas. Aquí es donde se ve lo genial del diseño. Cada uno de estos pasos tiene una función casi psicológica y, desde luego, espiritual. El vino nos relaja y nos abre a la alegría. Las preguntas nos hacen partícipes, nos involucran. La historia va forjando una identidad común, y las alabanzas son la expresión natural de la gratitud. Es una inmersión completa. Vale, sigamos. Ahora vamos a ver cómo este ritual tan antiguo se adapta a una realidad que ha cambiado. Un mundo donde los símbolos de repente adquieren un poder todavía mayor. Y aquí nos encontramos con un problema, una tensión evidente. La Torá ordena comer la carne del sacrificio de Pesaj. Pero claro, sin el templo de Jerusalén, que ya no existe, es imposible hacerlo. Entonces, ¿cómo se resuelve este dilema entre el mandato original y la realidad de hoy? La solución, como tantas otras veces, viene de los sabios. Fue Rabban Gamliel quien estableció que la obligación se cumple de otra manera, explicando el significado profundo de 3 símbolos que están físicamente en la mesa: el Pesaj, que hoy es un hueso asado, la matzá, el pan ácimo, y el maror, las hierbas amargas. Y aquí es donde la cosa se pone fascinante, porque cada símbolo se despliega en 2 niveles. A nivel histórico, el Pesaj recuerda el cordero que protegió a los israelitas en Egipto, pero en la interpretación mesiánica apunta a Yeshua, a Jesús, como el sacrificio definitivo. La matzá, que es el pan de la prisa y la aflicción, se ve también como el pan de vida sin pecado, y el maror, que simboliza la amargura de la esclavitud, se conecta con el sufrimiento del Mesías. Y esto es clave, porque nos enseña que estos elementos no son simples sustitutos del sacrificio, no. Son señales, son flechas que apuntan a una comprensión mucho más profunda de lo que significa la redención. Pero ojo, esta historia no se ha quedado congelada en el pasado, no termina con la salida de Egipto. De hecho, la historia sigue avanzando, sigue desarrollándose. 49. Este número es la bisagra que conecta la liberación física de la esclavitud con el propósito que hay detrás de esa libertad. Justo después de Pesaj arranca un periodo conocido como la cuenta del Omer. Son 49 días que terminan en la fiesta de Shavuot, cuando se conmemora la entrega de la Torá en el Sinaí. Es un viaje simbólico. Se pasa de la libertad física de salir de Egipto a encontrar un propósito espiritual, una dirección. Demuestra que ser libre no es el destino final, sino el punto de partida. Y aquí es donde los profetas introducen una idea que es, simplemente asombrosa. En esta cita, donde Adonai es uno de los nombres hebreos para Dios, el profeta Jeremías dice que llegará un día en que habrá una redención tan grande que la historia del éxodo de Egipto quedará en un segundo plano. La implicación de esto es brutal. Nos está diciendo que la historia de la redención no es un libro cerrado. Sigue viva, sigue en movimiento y avanza hacia un clímax que será todavía más grande que el propio evento que fundó al pueblo de Israel. Y esta esperanza en el futuro está cosida en la tela del propio Seder. Cuando al final se dice «el próximo año en Jerusalén», no es una simple despedida, es una declaración de fe, una apuesta por esa redención futura y completa que todavía está por venir. Todo esto nos lleva al corazón de la experiencia. Porque el Seder no solo pide que se recuerde la redención, invita a vivirla, a sentirla en el aquí y el ahora. El Seder utiliza el cuerpo para enseñar. El simple acto de reclinarse en la mesa es una representación física de la libertad. En el mundo antiguo, solo la gente libre se reclinaba para comer, era un símbolo de estatus.
Al hacerlo, no solo se recuerda la libertad, se actúa como una persona libre. El Seder también usa el contraste de sabores para enseñar. Se prueba la amargura del maror para tener un eco, aunque sea lejano, de lo que fue la esclavitud. Y justo después se come la matzá, el pan de la redención. Ese contraste tan directo enseña una lección poderosa. La libertad se aprecia de verdad cuando se ha conocido su ausencia. Y todo, absolutamente todo, culminan en este mandato de la Misná, que es el centro de todo. La obligación no es solo contar una historia de otros, es hacerla propia, interiorizarla. Es un ejercicio radical de empatía y de identificación personal con esa experiencia de liberación. Así que al final, vemos que el Seder se mueve en 3 dimensiones a la vez. Es una memoria de lo que pasó, sí, pero también es una experiencia que nos transforma ahora, en el presente. Y sobre todo, es una identidad que nos impulsa y nos da un rumbo para el futuro. Y claro, todo este análisis nos deja con una pregunta final flotando en el aire. Si aceptamos que la redención no es solo algo que pasó hace mucho tiempo, sino una historia que sigue sucediendo, una historia en la que vivimos, entonces la pregunta inevitable es, ¿cuál es nuestro papel en esa historia hoy?